vamos a orar. Pidámosle al Señor su misericordia, su compasión y su obra en nosotros. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias, amado, por la hermosa oportunidad que tenemos en este momento, Señor, de poder reunirnos ahora a escuchar tu verdad. Señor, yo te ruego, Señor, de la gloria, que estés obrando en nuestros corazones y que verdaderamente en nuestras vidas, Señor, estén mostrando ese profundo dolor y a la vez arrepentimiento visible a causa de todo pecado que conscientemente nosotros permitimos en nuestra vida y que nos causa separación y enojo de parte de tú, Señor, que eres glorioso y santo. Ruego tu bendición ahora en el nombre de Cristo Jesús para este mensaje. Amén. Bueno, mis amados hermanos, voy a presentar aquí donde quedamos. ¿Dónde fue que quedamos el domingo anterior, mis amados hermanos? Porque estamos siguiendo un bosquejo específico, que es lo que nos da el texto. Estamos estudiando el Salmo 51, pero relacionado con 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 8. Porque algo que hoy vamos a concluir eso en el tiempo que el Señor nos permita, de llegar al punto, porque había que considerar todo el Salmo, es un Salmo glorioso, hermoso, confrontador y actual. No es simplemente para en ese momento, en esa ocasión para el David, sino se aplica a todos nosotros como verdaderos hijos de Dios. David, al cantar el Salmo, estaba mirando hacia el futuro, hacia la cruz. Romanos capítulo 3, versículo 25 habla de esto. Y David tenía en su mente, no conociendo aún, aunque él representa muchos aspectos de lo que es Jesús, porque de su linaje, del linaje de David, saldría aquel que sería el Salvador de la humanidad, Cristo Jesús. Él mira hacia ese momento en que en la cruz del Calvario, David encontraría, por decir así, de una manera hacia el futuro, la respuesta a las peticiones y a su pecado. Mientras tanto, él tenía que confiar en la bondad y la misericordia del Señor, manifestada a través de los sacrificios y ofrendas que en ese momento en el tabernáculo se hacían por el pecado. Cosa que él por un año nunca hizo, más o menos un año, meses aproximados, porque desde el momento en que Natán lo confrontó, en el momento en que Natán lo enfrentó al pecado con la parábola del hombre que se aprovechó del pobre que traía su ovejita, David abre sus ojos, o el Señor abre los ojos de su corazón, y David entiende la gravedad de su pecado. Es por eso que él en el Salmo 32, que también lo canta después, todo esto, el Salmo 51, Salmo 32, fueron cantados y preparados por David, por la guía del Espíritu del Señor, después de que él fue confrontado, no antes. Porque antes él estaba en un estado de total incredulidad y endurecimiento. Algo que por esos mensajes, amados, queremos advertir que puede estar pasando en el corazón de algunos de ustedes en esta mañana y que debemos cuidarnos, hermanos. Por eso el Señor usa mucho el término, mucho la palabra estar atentos, vigilar, ¿no? El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Pero hermanos, hay que estar muy pendientes y atentos, pues hay síntomas que nos muestran si estamos enfriándonos. Y si estamos enfriándonos, vamos a terminar igual o peor que David en un pecado. Ya sea de esta clase tan terrible que es el pecado de inmoralidad sexual, que tiene que ver con lo que estamos viendo en Tesalonicenses, que tiene que ver con el taller que está pendiente con damas y caballeros para terminar de desarrollar sobre la pureza sexual. Hermanos, y es un llamado, es una advertencia. Entonces David comienza, o el Salmo habla en este pequeño bosquejo hasta donde vamos, de estas tres cosas. David se vuelve en el verso 1, vamos al Salmo 51, amados. Vamos a la palabra, aquí vamos a hablar la palabra. Cuando el hermano pidió misericordia, me pareció original, porque yo no doy misericordia. Yo vivo la misericordia y de acuerdo a la misericordia entrego. Pero la misericordia real viene del cielo. Yo creo que Ulises tal vez quiere decir gracia, ¿no? Que hallemos gracias del Señor, y en la gracia del Señor ustedes van a tener paciencia. Voy a tratar de ser resumido para llegar al punto que quiero llegar hoy con lo que nos falta del Salmo. Entonces David, Salmo 51, verso 1, el Señor habla, hermano, recuerden, es el Señor.
Yo solo soy un pobre instrumento, humilde instrumento, imperfecto instrumento, pero el Señor les está hablando a ustedes. Ya les corresponde en su responsabilidad saber si escuchan, porque es una de las cosas que el Señor recalca mucho, dice en muchas partes de la palabra, cuando él habla, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el Salmo 51, verso 1, David habla, o David se vuelve al único que puede tener en verdad piedad, misericordia y compasión. Después en el verso 2, él ora de una manera tan profunda, tan sensible, tan real, tan a la vista de él, y él clama con profundidad. Los términos en el hebreo del verso 2, lávame, límpiame o purifícame, en el verso 7, precisamente tienen que ver con lo profundo de la palabra. David espera es una limpieza tan profunda, tan ahondada del Señor, y eso es lo que él clama. Él no dice déjame algo, no, él no quiere que nada quede en su alma con respecto a la mancha que el pecado de adulterio, de violación, de asesinato, de mentira y de hipocresía, él estuvo viviendo un año aproximadamente después de que cometió, y claro, su caída venía mucho tiempo atrás. Y eso lo vamos a ver ahora que lleguemos al verso 12, que fue más o menos donde quedamos el domingo anterior. Entonces, él ora por la limpieza de su pecado, verso 2 y verso 7. Y también habla de 4 cosas en el verso 3, verso 4, verso 5 y 6. 4 cosas. Y la primera que es, porque yo conozco íntimamente mis rebeliones. Por eso es el llamado, hermanos. Nadie puede disfrazar, no debemos maquillar nuestros errores, no vamos a llamarlo tampoco errores, sino haber errado al blanco, eso se llama pecado. No estamos aquí, hermanos, para maquillarnos delante del Señor y excusar que teníamos razones. Nadie tiene razones para pecar, ¿no? Por lo menos los que ya somos salvos y redimidos por el Señor, no tenemos ni la libertad, ni la inclinación, ni la excusa para pecar, pero pecamos. Y el caso es que el Señor ofrece en él la fuente de misericordia, restauración y de perdón. Y por eso David nos enseña cómo llegar a eso. Pero como estamos relacionándolo con Tesalonicenses 4, David nos va a enseñar por qué él cayó. Es el gran punto. ¿Por qué él llegó a caer? Vamos a ver. Entonces David dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre delante es lo que dice ahí. Siempre delante. Algunos tienden a olvidar, ¿no? Consciente o inconscientemente, la perversión de sus vidas, porque nadie aquí puede decir que es más santo, más perfecto, más buena persona que el otro. La paga del pecado es muerte, porque cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay nadie aquí con pecado grande o chico que pueda decir, soy mejor del que está a mi lado. De igual manera, si nos confrontamos ante la gloria, lo que significa ser santo y puro el Señor, el mismo Isaías en una visión que tuvo, tenía el temor de ser consumido por la santidad y la gloria de Dios, hermanos. Ninguno de nosotros podrá acercarse al Señor a no ser por medio de Cristo. Y es por medio de Él que podemos ahora tener entrada a su presencia ya limpios, ¿sí? Transformados, salvos, redimidos y justificados. David no conocía eso, pero él en muchas partes de sus salmos lo habla y lo expresa mirando hacia la cruz del Calvario. Nosotros debemos mirar hacia atrás, hacia la cruz del Calvario, pero hay que mirar hacia el punto de donde vendrá nuestra salvación. Por eso David dice, mi pecado está siempre delante de mí. No oculte su pecado, manténgalo al frente. Acuérdese usted por qué pecó, cómo llegó al pecado y a quién ofendió con su pecado. David cometió cosas gravísimas, pero su caída había venido de tiempo atrás, antes de encontrarse con Betsabé, ¿cierto? Y después pasamos, bueno, él reconoce que su pecado está únicamente que ha sido contra el Señor en el verso 4, contra ti solo he pecado. Cuando las palabras en el hebreo, en el griego se repiten más de una vez, he aquí, yo digo ciertamente, eso quiere decir que es algo importante. David aquí dice, contra ti solo he pecado. Y mi pecado siempre, nuestro pecado, hermano, siempre primeramente será contra Dios. Y ahí obviamente vienen los efectos a quienes nos rodean, los familiares, nuestros hijos, nuestros prójimos. Pero David llegó a tal grado primero antes de caer, haber abandonado y haber olvidado cómo era su relación con el Señor. El cantor de David, el hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que Dios buscó y que halló en David.
pero él miserablemente, pobremente y tristemente pecó. Por eso él dice, contra ti he pecado. Y también él intensifica, reconociendo su corrupción natural, versos 5 y 6. He aquí, en maldad he sido formado, en iniquidad. La iniquidad es el acto. La iniquidad, perdón, es el estado natural, disculpen. El estado natural. Nosotros por naturaleza somos inicuos. No hay nada bueno en nosotros, ninguno. No hay vida en nosotros. Hay muerte, perversión, rechazo y enemistad contra Dios. Por eso David usa 3 palabras: pecado, transgresiones e iniquidad. El pecado en general implica errar el blanco. ¿Qué es errar el blanco? Pues hay algo que nos tiene como blanco, obviamente, que es lo que Dios dice que es bueno y es malo. Yo no peco contra mi prójimo errando el blanco de mi prójimo, es contra Dios primero. El pecado es errar el blanco, fallar a lo que Dios ha dicho o no obedecer lo que Dios ha dicho que no se haga. Aparte de eso, la iniquidad significa esa naturaleza con lo que nacemos. Y yo daba el caso con respecto de Edén, que está formándose en el vientre de Yuri, o del bebé o la bebé que está formándose en el vientre de otros, por ejemplo el caso de Jennifer o la hermana Cindy, ¿no? Queremos estar orando por ese embarazo apenas está arrancando, ¿no? Que el Señor estén orando conscientes, hermanos, y muy enfocados también, que tengan esas 3 hermanas un maravilloso y hermoso pacto. Y también estemos orando por aquellas que serán padres, así no sean biológicamente hablando. Y estaba viendo ahorita a Francisco y a Mayeli que están en ese proceso de adoptar, que es como si fueran padres de verdad. Amén. Vamos intencionalmente a estar orando por esto, porque estos bebés, incluso el que nace natural o el que es recibido en amor en una opción, vienen con maldad. Por eso David dice, en maldad he sido formado, y él aumenta su culpa, él no la disimula, él no la esconde, él sabe. Nosotros tenemos esa tendencia a ocultar eso vergonzosamente. David no. David, lo que se ve en el Salmo siempre es que lo saca más, lo realza para recordar contra qué pecó. Y admite que él ha pecado en el verso 6 contra la misericordia del Señor. Y ahora vamos a este punto donde quedamos, desde el verso 8 en adelante, cuando él dice, y empezamos aquí, mis amados hermanos, a entender, porque él empieza a rogar por su renovación. A partir del punto 4, que comienza desde el verso 8 hasta el final del capítulo, él nos va a hablar de 6 razones, ¿verdad? Él nos va a hablar de 6 cosas, 6 aspectos que en esta súplica que él hace a partir del verso 8 pide por el cambio, o sea que él implica cambio. Y vamos al primero que ya lo vimos, verso 8, cuando él dice, hazme oír gozo y alegría. David no solamente busca perdón, amados hermanos, sino una transformación completa. No es solamente ser perdonado, sino en verdad, hermanos, no volver a pecar. Es posible, claro, el Señor lo dice también, pero eso solo será posible en una perfección muy cercana si estamos cerca del Señor que nos guarda de todo pecado, amados hermanos. David quiere una transformación completa, tiene el deseo intenso de ser cambiado. Y aquí nace una pregunta, porque, amados, si somos nacidos de nuevo, estoy hablando en este tema espiritual, hay 2 clases de personas en el mundo, no hay más, los que creen, los que no creen, los salvos y los perdidos, no hay punto medio. Y ustedes que están acá hablando en su totalidad, voy por fe a hablar, somos de los salvos, los que hemos sido ya comprados, redimidos, justificados, perdonados. Y el Señor por eso dice, o quiere hacernos entender, que si somos nacidos de nuevo y perdonados, hermanos, vamos a estar intensamente comprometidos a ser cambiados por el Señor. Esa debe ser una norma, pregúntese usted. Y aquí la respuesta del por qué, amados hermanos, pecamos tan fácilmente. Porque aún algunos, en verdad hay que reconocerlo, están en sus pecados, de muchos nombres. Mire, pregunto, si no tenemos pasión y el deseo intenso, como David lo muestra aquí, ¿no? Cuando habla, dice, hazme oír. Él habla mucho de lo que Dios hace. Él le pide al Señor, dame tu piedad en el verso 1. Él le dice al Señor, en el verso 1 dice, borra la multitud de tus piedades. En el verso 4 habla de tu juicio. En el verso 9 dice, habla de tu rostro. En el verso 13
habla de tus caminos, en el verso 14 habla de su justicia, en el verso 18 habla de su benevolencia, porque David quiere vivir todos esos aspectos que el Señor ha entregado también a sus hijos. Entonces, si no tenemos la pasión y el deseo intenso de ser cambiados, yo me atrevo a decir, no con autoridad porque no soy Dios, pero sí en una advertencia, no hemos nacido de nuevo. Y la pregunta también es esto, vemos este anhelo, este deseo de estar comprometidos, a ser cambiados por el Señor en nuestra vida de iglesia. Entonces David empieza y dice, hazme oír. Y hablamos el domingo anterior, ¿cómo así? ¿Qué significa hazme oír? ¿Cómo se oye el gozo y la alegría? Y en la cultura hebrea, el gozo y la alegría no eran sentimientos, no eran solo sentimientos internos. Nacía de un sentimiento interno, pero se manifestaba en algo que se hacía y que generaba alegría. Por eso David habla del gozo y alegría. El gozo viene ¿de dónde? Ya vimos eso el domingo anterior. ¿De dónde nace el gozo? Desde Dios. Tiene su origen del trono de los cielos. Y la alegría viene del aspecto humano de nuestra naturaleza. Entonces, se expresan audiblemente a través de la música, el canto, la alabanza en la comunión del pueblo y con aquel que habita en medio de su pueblo. Por eso los que ejercen esta labor tienen que ser muy espirituales. Y es algo que insistimos para los varones y las damas que están, o hermanitas que están en este grupo, que van a ser el canal, en cierta manera, porque es un aspecto muy importante en el ministerio de una iglesia, el ministerio de la alabanza, el servicio de la alabanza. Ustedes varones, y hablo a Jonathan y a Kevin, y a ustedes hermanas, a Kelly y a Daniela, que están, bueno, que son parte del grupo, más otros que se pueden añadir, tienen que vivir y demostrar vidas santas, consagradas, y enfocadas en glorificar por medio de sus cantos al Señor y motivar con ese medio y por esa manera a la iglesia del pueblo. Por eso David había perdido esto. Gozo en la iglesia es una satisfacción, una plenitud interior que viene de la correcta relación con el Señor. La obediencia a sus mandamientos, la confianza en sus promesas. No depende de las circunstancias externas, sino de la presencia y la fidelidad de Dios. ¿Tiene usted gozo, mi amado? ¿O tiene alegría? Aquí estamos alegres. La alegría viene de la interacción entre nosotros. Es una emoción positiva. Es la respuesta a experiencias agradables, celebraciones, bendiciones temporales, momentos de alegría colectiva como estar acá. Pero la pregunta es, ¿qué tiene usted ahora? ¿Qué vivimos ahora como iglesia? ¿El gozo del Señor o la alegría? Le pedí a los chicos que cantaran, pero no lo habían ensayado, pero hay un himno que cantamos antes que es el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Se acuerdan? El gozo del Señor. Y es aquí, en este canto, en donde se refleja parte también del Salmo 51. Porque el origen de nuestra fuerza, mis amados hermanos, va a estar en el gozo que recibimos del Señor. David comenzó a faltar, porque dice en el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Él empezó a fallar en su relación con el Señor cuando olvidó de nutrir y alimentar la fuente de su gozo. Ahora, hermanos, si nosotros creemos que somos parte activa, participativa, intencional de un cuerpo local llamado iglesia, y en cuya comunión colectiva o individual debemos buscar agradar a Dios con nuestra santificación, una petición que no debe faltar en nuestra oración confesional debe ser la misma de David. Señor, hazme oír, hazme publicar. Es la palabra hazme oír, es en el hebreo obedecer o publicar. Hazme publicar, hazme obedecer el gozo y la alegría. Devuélveme la alegría para brillar otra vez. Porque, hermano, esto solo nace de una relación correcta con el Señor. Lo demás es un engaño. Y voy a usar otra vez la palabra que hizo un hermanito y él sabe que no lo digo para acusarle ni más falta, pero me pareció interesante, ¿no? ¿Cómo está hoy, mi hermano? Y él dijo, excelentemente bien. Y yo lo estoy molestando, él sabe que es con el amor del pastor intenso, el tóxico que hablamos ayer, ¿no? Que yo lo amo y que de verdad está excelentemente bien, pero no lo hemos visto en la comunión entre semana. No vemos, hay otros detalles que muestran. Entonces yo no creo que esté tan excelentemente bien, hermano. Entonces hay detallitos. Usted puede creer que está excelentemente bien. David pensó que estaba excelentemente bien, casi por un año. Pero no era que estuviera correcto porque había un problema. David dejó morir el gozo e inmediatamente, hermanos, el pecado tomó forma y controló. Y vamos a parafrasear estos versos que están aquí del verso 8 y 9, creo que alcanzo.
En los comentarios de los cuales uno consulta para el estudio de la palabra, hay varios comentaristas que dan una paráfrasis, o sea, dicen en sus palabras este canto, y copié uno, abro comillas, dice así, que tienen relación muchas de las palabras que voy a leer acá en el original del hebreo, así que no se aleja del sentido correcto. Cuando pequé, dice David, cuando pequé perdí mi canción. Ha pasado mucho tiempo desde que tenía gozo y alegría. Déjame oír de nuevo la música del regocijo. En mi condición de alejado de ti, me parecía que tú me habías hecho cojo rompiendo mis huesos. Ya no podía danzar delante tuyo como en las fiestas santas. Ahora, sana aquellas fracturas para que pueda juntarme a tu pueblo y alabar tu nombre en la danza. Bueno, porque era una costumbre, aquí no es una norma, ni lo iremos a hacer obviamente, pero lo que sí se busca es que David decía, la pérdida de la canción fue cuando David pecó, perdió su gozo, su comunión con Dios se rompió. La culpa y la vergüenza silenciaron su alabanza. O sea, no es correcto. Creo que es la hipocresía más terrible de alguien que esté cantándole alabanza al Señor teniendo pecado en su corazón o desobediencia en su vida. Hermanos, tal vez nosotros no nos daremos cuenta, pero el Señor sí está notando eso. Tenga mucho cuidado porque de esta manera usted se estará burlando de Dios, cantándole al Señor en alabanza, en un canto que es muy motivacional, cosas al Señor que usted no está viviendo ni siquiera porque tiene una mancha aquí que lo está frenando, que lo tiene opacado, que lo tiene aplastado. David por ese pecado ya no podía oír ni participar de la alegría, de la presencia del Señor. Por eso él decía, perdí mi canción. Esa es una metáfora muy apropiada para la pérdida, hermanos amados, de la alegría espiritual y la capacidad de alabar. David le rogaba al Señor que restaurara la causa de su canto, el perdón y la comunión. Es por eso que él dice, Señor, hazme, eso viene de él, hermano, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Eso también es una imagen muy usada como una ilustración de lo que el pecado hace y lo que el pecado impide. Todo servicio, amados hermanos, en nuestra vida, como discípulos, como iglesia, como congregantes, deben estar marcadas, hermanos, por el gozo. El gozo del Señor nos protege de las consecuencias del pecado. No puede haber pecado si hay gozo. Por eso el David cantaba, el gozo del Señor, mi fortaleza. ¿Fortaleza para qué? Pues para no pecar. David por eso cayó cuando salió a la terraza. Él ya había abandonado el gozo del Señor, ya lo había perdido. Entonces la comunión con el Señor, la comunión es con el Señor. La comunión que da gozo es con el Señor. Y donde está el Señor, eso traerá un gozo que protege. Salmo 16:11 también lo dice. ¿Dónde está el Señor ahora, hermanos? En ese momento, ¿dónde está el Señor? Acá, hermanos. Él está acá porque Él lo promete. 1 Corintios o 2 Corintios capítulo 7:1. 6 último y 7:1. Él dice, me moveré, andaré, habitaré, estaré. Él está acá. Si usted no lo cree, pobre usted, lástima de usted. Porque no podrá experimentar un verdadero gozo, a menos, obviamente, que tiene pecado. Dice el Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Lo cantamos acá, ¿no es cierto? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hermanos, porque debemos gozarnos donde está el Señor. Ese es el punto de un verdadero hijo de Dios. Y también la obediencia. La obediencia trae el gozo de Cristo. Juan 15:11. Miren lo que dice el Señor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Y si leen el contexto de Juan capítulo 15, habla de la vid y la higuera y los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Entonces, amados hermanos, el Señor nos ha mostrado cómo recibir el gozo, para que el gozo de Él esté en nosotros y el gozo sea perfecto. Tal vez su vida sea una vida miserable en algunos momentos. Tal vez su vida sea una vida de tristeza en algunos momentos. Tal vez su vida sea una vida de incertidumbre en algún momento. Pero algo que va a sobrepasar todas esas situaciones de prueba que el Señor trae es el gozo. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5, ¿se acuerdan que dice el Señor? Estad siempre gozosos. Oren sin cesar. No es ore cuando quiera o no.
¿Cómo es su tiempo de oración, mi amado? ¿Cómo es su tiempo? ¿Cuánto? ¿La oración de los 15? ¿La oración de la bendición? ¿Cuál es su tiempo de oración? ¿Qué tanto estamos buscando en verdad tener cercanía con el Señor? Juan 16:24 dice, hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Queremos tener el gozo del Señor? Hay que venir y pedir. Y hay que orar al Señor intencionalmente también, porque debemos también ejercitarnos en el gozo de la palabra. Me gustó este salmo, Salmo 119:11 y el verso 111, para relacionar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la versión que estoy tomando, dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Tus testimonios, me gustó el verso 111, Salmo 119. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Tiene usted gozo al abrir la palabra? ¿Se goza usted en buscar a su Señor, en conocerle, hermanos? En entender su compasión, su misericordia y su verdad a través de la verdad de Dios. ¿Se profundiza usted? Por eso les animo los jueves, vamos a empezar a ahondar más en conocer la psiquis, si puedo usar ese término con respeto, del Señor. Entender su emoción, su compasión, su misericordia. Y al entenderlo, hermanos, y vamos a hacer, al entender por estar cerca del Maestro, vamos a querer hacer lo que Él hace. Ese es el siguiente paso de ser un buen discípulo. No solamente estar cerca de mi Maestro, sino querer hacer lo que Él hace. Ese es el segundo punto de un buen discipulado. Querer hacer lo que Él hace, o hacer lo que Él hace, hermanos. Y eso es parte de lo que Él nos va a enseñar a ser compasivos, misericordiosos, dadivosos, en este caso que hablamos ahorita antes de comenzar el mensaje. Hermanos, abramos los pozos que han sido cegados por la incredulidad, el descuido, la falta de confianza que llevaron a vida al pecado. Miren lo que dice el verso 8, todavía estamos, dice, se recrearán, haz que se regocijen los huesos que han quebrantado. Deja que me goce ahora que me has molido y derrumbado. Cuando usted ora por un pecado, ¿siente esa carga? O usted como si nada, ¿verdad? No me afectó. Vea, si no le afecta su pecado, hay un problema en su vida, hermanos. Tenga mucho cuidado, porque esta es una metáfora muy poderosa, no es un hecho literal, obviamente, pero en la teología judía los huesos representan la esencia de la persona, su fuerza, su vitalidad, y David lo había perdido por el pecado, no solo a nivel emocional y espiritual, sino que sentía sus consecuencias físicamente, como si sus huesos hubiesen sido quebrantados por el peso de su culpa, por la angustia que lo consumía, hermanos, por haber pecado y al haber entendido que él había pecado contra Dios. Eso es lo que tenemos que cultivar, hermanos, para desarrollar en nosotros, porque nos hemos insensibilizado muchos, amados hermanos. Atentos a mí, mírenme por favor, atentos a mí y a la palabra. Nos hemos insensibilizado, hermanos, y el pecado ha venido a ser parte de nuestra esencia y nuestra forma de ser, con esa frialdad y esa frescura que caracteriza muchas veces más al impío que al salvo. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, de tomar en poco cualquier clase de pecado. En el caso de David fueron pecados gravísimos, pero no hay pecado confrontado ante la pureza del Señor que sea menos grave que el otro. Hay unos con consecuencias mucho más profundas. David reconoce que el dolor que siente por la convicción de su pecado es obra del Señor. Por eso dice, los huesos que has abatido. Por eso el Señor redarguye al pecador. Si usted sabe cuándo ha pecado contra Dios, aquí están los mandatos del Señor. Y usted sabe cuándo ha pecado, usted lo sabe. Pero si usted no siente en su corazón la culpa, cuidado, hermanos. Tengan cuidado. Si usted no siente el peso, tengan cuidado. Porque el Señor redarguye, hermano. Si usted no está siendo redarguido para arrepentimiento, tenga cuidado. Tal vez usted está pensando o va a ser de aquellos de Mateo 7. Ah, Señor, Señor, pero en tu nombre. Y él dirá con dolor y con enojo a la vez, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los creyentes en este caso, porque dice
hazme oír gozo de alegría, se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La palabra crea, que está en el verso 10, es la misma que está en Génesis 1, que es vara. Vara es formar de la nada, crear de la nada. Y David usa la misma palabra acá, es fórmame. Él estaba pensando en el mismo texto de Ezequiel 18, ¿no? Haré en ustedes, quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, ¿verdad? Él oraba, dice, no solamente clamaba por el gozo, por haber perdido su canción y la expresión física del perdón, porque él dice, los huesos que has abatido, estoy quebrado, Señor, no lo podía hacer. Él también espera, hermanos. Dice, deseo que tu espíritu obre para mí, que yo esté dispuesto a obedecerte y agradarte en todo. Entonces seré mantenido en las sendas de la justicia. Eso está en el verso 12 también, y en el verso 10 también. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Señor. Renuévame. Hermano, luche por eso. Hombre y mujer de acá, peleé por eso. Peleé la renovación del Señor. No se acomode al pecado, no cause semejante insulto a la obra del Señor. ¿Por qué David aquí no menciona? No se menciona, por ejemplo, en el Salmo él no menciona el pecado contra Urías. Lo leen y no menciona para nada la premeditación al pecar o la mentira al pecar, no lo menciona. ¿Por qué no está rogando David por abstinencia? ¿Por qué no dice, Señor, guárdame de pecar otra vez con la mujer de mi prójimo? ¿Por qué no está pidiendo para que los hombres, Señor, hazme a encontrar gracia ante aquellos que falté, ante al pueblo que se burlaba de él, hacia sus hijos que lo miraron para después rebelarse? ¿Por qué no está orando para proteger sus ojos y para tener pensamientos libres de deseos sexuales? No lo pide aquí en el Salmo, porque David entendió que su pecado sexual era el síntoma, no la enfermedad. Esa fue la consecuencia. ¿Cuál fue la enfermedad de él? Haber dejado y haber abandonado el gozo. Todo creyente que es atacado, influenciado, manipulado, esclavizado por el pecado sexual, porque tiene relación con Tesalonicenses y otros pecados, es porque no tienen o no hemos tenido o habíamos dejado de ir o han dejado de ir, porque yo hablo como un hombre perdonado, o habían perdido la plenitud, hermanos, del gozo de Cristo y la alegría de la comunión. Algo que hablamos en estos días con un hermano es que yo he orado de verdad con tanto anhelo, hermanos. Señor, yo quisiera volver atrás. Yo quisiera regresar al pasado, Señor. Y muy niñamente, muy infantilmente le clamé eso al Señor. Yo sé que no va a ser realidad. Pero le rogaba, Señor, permíteme volver atrás, Señor. 20 años atrás y volver a hacer las cosas bien ahora sí. Permíteme regresar al pasado y corregir, Señor, lo que yo dañé por mi pecado. Obviamente no va a ser posible, porque el Señor me quiere enseñar que ya siendo perdonado yo tengo una vida por delante para honrarle a Él. No perfectamente, hermanos, porque no lo soy, y ninguno de nosotros lo será, pero ya consciente, ya en mi mente, como decir, Señor, mi pecado está siempre delante de mí. No podré regresar a restaurar el corazón de mis hijos o de mi esposa en los momentos en que fallé, o de mis hermanos, pero sí tengo la oportunidad ahora de ser un hombre diferente y ser un hombre no perfecto, pero por lo menos consciente, hermanos, de lo que tengo por delante para honrar a mi Señor. Devuélveme la alegría de estar brillante otra vez y deja que me goce ahora que me has molido y derrumbado. Por eso él dice y ha pedido en el verso 10 por un corazón y un espíritu nuevo y correcto, hermanos. Crea en mí. Dice la palabra vara, forma de la nada. Ezequiel 36 lo mencioné. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanos, para renovarnos tenemos que despojarnos. Nuestra vida no es mecánica. Ojalá usted no esté viniendo acá como el religioso, ¿no? Somos evangélicos, hay que ir al culto. No, mejor ni venga. Bueno, no, tampoco. No sería, aquí algo recibirá.
Pero no venga con esa intención, amado, no vengan con esa intención. Siempre renovándonos, despojándonos. Es una constante lucha y dependencia del Señor. A través del Salmo quiero también resaltar que David no muestra inseguridad y duda, sino el temor y el deseo profundo de no volver por el engaño del pecado a olvidar quién es atrás. David no solamente pide una reparación, una simple reparación, perdón, sino una transformación milagrosa y total. ¿Se han orado ustedes en algún momento por eso? Así, con esa intención, no sé. Yo trato en mi oración de ahondarme, hermanos, decir, Señor, cámbiame de verdad, hazme nuevo. Hazme nuevo de verdad, Señor. Por eso el término vara es muy diciente. Porque nuestro pecado no solamente, o como el de David, lo corrompió tan profundamente que una simple reforma personal sería insuficiente. O sea, ahora sí me voy a portar bien, tal vez. No, no es eso, hermano. Él necesita, o David necesitó, y nosotros necesitamos, hermanos, una intervención divina radical, hermanos. Un acto sobrenatural, similar a la creación en el principio de Génesis. Un corazón que sea intrínsecamente puro, hermanos. Y un espíritu que sea inquebrantablemente firme. Solo Dios puede dar. Entonces, si no hay pureza en su corazón, si no hay firmeza en su corazón, si no hay intencionalidad, la obediencia, hermanos, roguemos, deberíamos estar orando como iglesia para que el Señor hiciera el milagro en todos y cada uno y no ser un grupo de solo cristianos nominales, cristianos creyentes, mas no discípulos comprometidos. Cuando no tenemos el gozo del Señor, fácil es hacer clic. Cuando se ha perdido el gozo del Señor, fácil es hacer clic en la pornografía. Fácil es hacer clic en la música o en lo que oímos, que no conviene. Fácil es hacer clic en aquellas cosas que no honrarán al Señor. Cuando no tenemos el gozo del Señor, cuando se ha perdido, siento lo indebido hacia mi prójima, siendo varón, o hacia mi prójimo, siendo usted mujer. Así que cada pecado será el síntoma de la falta y la pérdida del gozo. Verso 11. No me eches de delante de ti y no quites, no expulses de mí tu Santo Espíritu. Ahora, estando en Cristo, para terminar, estando en Cristo, amados, Dios nos echa. Siendo verdaderos hijos de Dios, voy a usar el término ahora verdadero, siendo verdaderos salvos, ¿Dios nos echa? No, hermanos. ¿Por qué no? ¿Lo merecemos? Sí. Pero Él no lo hará. ¿Por qué? Por su gracia y porque nos mira a través de aquel que hace la obra en nosotros. ¿Cierto? Él no nos va a echar por rechazo. Porque ahora estamos en Cristo. Pero sí nos va a echar, para usar el término, como cuando nuestro hijo cometió un pecado y sé que lo hicimos, alguna enverreda. No quiero ni verlo porque no me rompió la vajilla. No quiero ni verla porque es una manera, porque se ha perdido la comunión. Y eso es lo que el Señor hace y no quiero verlo hasta que no se arrepienta, Carlos. Lo amo, Carlos. Amo a Miguel o amo a Jenny, pero no quiero verlas hasta que no se arrepienta. Ese es el deseo del Señor, hermanos. Ese es el anhelo de Él, hermanos. Él es el amante deseoso, el novio anhelante del deseo, el respeto y el amor de su esposa, en este caso, para usar el femenino, siendo Dios masculino. Él anhela, él sueña con que aquel que ama le busque. Es Dios santo y la comunión se ha perdido, hermanos. La comunión ha dejado de ser. Pero Él, a pesar de que está así, nos ha desechado así en ese momento por causa del pecado. Él en su corazón anhela. Y por usar un término humano, ¿no? Para que me entiendan. Allá está Carlos. Y Él en su corazón dice, háblame, Carlos. Y manda su espíritu, hermanos, para que esté contristándome, para que yo lo vuelva a Él. En la historia del hijo pródigo, yo tenía el nombre y se me confundió. Se lo voy a buscar y en el próximo mensaje lo recuerdo para ilustración.
¿Por qué el padre, cuando el hijo pródigo venía, él fue a recibirlo? Hay una costumbre judía que cuando un hijo tiene un nombre, pero es que lo tenía anotado y no lo voy a buscar y se los muestro. Me pareció muy interesante. Cuando un hijo despreciaba la autoridad del padre, cuando un hijo en la cultura judía era un necio que desobedecía al padre y se iba a vivir las cosas del mundo, como fue en el caso del pródigo, o negaba o despreciaba la autoridad del amor del padre y él se iba, cuando él volvía había la costumbre judía que el pueblo, al verlo venir, se iban contra él, los del pueblo, con vasijas, no a apedrearlo, sino a mostrarles desprecio. Es como la imagen de romper vasijas. Me pareció muy bonito esa explicación. Cuando el pecador llegaba al pueblo, el pueblo se iba contra él con vasijas a romperle las vasijas, mostrando su desprecio y su enojo contra él. No contra él, sino al... ¿Sí me entienden la idea, no? El rechazo, el rechazo. No eres digno de estar acá, eres un mal hijo. Por eso el padre, cuando vio a su hijo, corrió más rápido que el pueblo. Allá viene Carlos, y en este miserable que insultó a su papá. Vamos contra él. Y mi papá, que estaba ahí, vio que el pueblo venía, fue más rápido. Por eso su padre recogió sus vestidos y corrió más rápido. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo con él? Lo abrazó. Eso es lo que hace el Señor. Fue lo que hizo con David. David en realidad oraba: no quites de mí tu Santo Espíritu. No me desampares, Señor. No me apartes de tu presencia. No puedo soportar el pensamiento de estar lejos de ti y que quites de mí tu Santo Espíritu. En esta en la que vivo, tú sí me quitas tu Santo Espíritu de aquellas, tú que quitas el Santo Espíritu de aquellos que caminan en desobedientes, Señor. Lo hiciste en Saúl y tiemblo al pensar en las consecuencias. Por favor, Señor, líbrame de ese destino. No me trates, debemos orar siempre, Señor, no me trates como aquellos que no son elegidos. No me trates como aquellos, por ejemplo, que habla en Hebreos 6 al 8, busquen ahí el texto, pues que es imposible que los que una vez fueron influenciados por la palabra de Dios y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, dice así, gustaron de la buena palabra del Señor y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Y el texto lo dice claro, es imposible. Por eso había en cierta manera oraría así: Señor, no quiero ser como aquellos que no te conocen, por los cuales caerá tu juicio sobre ellos, Señor. Y miren lo que dice el texto en Hebreos, si terminamos. Pero la que produce espina, porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero, advertencia, hermanos, pero la que produce espinos y abrojos, ¿qué dice, hermanos? No vale nada en la Nueva Biblia Latinoamericana, en la Reina Valera, ¿qué dice? Reprobada, ¿cierto? Y está que próxima. Ya casi le llega el momento. Ya vendrá a ser ¿qué? Maldecida, hermanos. Hermanos, oremos para que no seamos de estos. Tal vez usted lo sea y ni se ha dado cuenta. Cuando llegue el momento ya no habrá marcha atrás. Padre Celestial, Señor, yo te ruego, Señor, por favor, Señor, abre tus cielos en misericordia sobre este lugar, Señor. Yo te suplico, Señor, trae el vara a nuestros corazones. Trae la creación perfecta y santa a nuestras almas, Señor. Trae la transformación por tu Espíritu. Total. Única. En misericordia, Señor, de mí, de nosotros. Y a pesar de que seamos una asamblea, Señor amado, que cuida la doctrina, que cuida
la obra, Señor. A pesar de ser una asamblea, un grupo de hermanos, Señor, que tratamos de vivir la vida cristiana de una forma aceptable, Señor. A pesar de que somos un grupo, Señor amado, que cuidamos, que somos pacientes en medio de las tribulaciones. A pesar de que probamos a los que dicen ser mentirosos y juzgamos a los falsos maestros. Señor, tal vez, a pesar de esto, hemos dejado tu primer amor. Y hemos perdido el gozo de la comunión real, Señor. Y de tu presencia en nosotros. Señor, yo solo te suplico, Señor, que no quites el candelabro de nuestro lugar. Danos la vida, Señor, esa vida que solo tú puedes dar. Señor amado, te suplicamos por Jesucristo, Señor. Míranos a través de Él. Ten misericordia de todos y cada uno de los que aquí estamos. Para los que aún no creen, Señor, no les des paz, Señor, por Dios. No les des calma. No les des paz, Señor. Quítales el sueño, Señor. Seca sus huesos, Señor. Que el pecado salga a la luz aquí para restauración y perdón. Pero para aquellos que aún no tienen a Cristo como un Salvador, te ruego, Señor, un día más de misericordia para ellos. No los deseches aún, Señor. Te pido estas cosas, dándote las gracias, en el nombre de Jesús glorioso. Amén.